cada uno tiene que armar su propio recinto de 5 paredes. La recomendación es que lo hagan a escala para poder ir midiendo las distancias, lo cual acá no me va a salir a escala, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo igual. Em, y poder entender cuál es la relación, digamos, que van teniendo esas reflexiones según las superficies en las que van, reflejándose, valga la redundancia. Entonces, lo que tenemos es un recinto de 5 paredes, que vamos a considerar en principio que todas las superficies son reflectantes, y lo que vamos a ubicar adentro del recinto es una fuente y un receptor puntual, y a través del método de las fuentes e imágenes vamos a empezar a trazar las reflexiones. Acá pide de primer y de segundo orden, vamos a arrancar por las de primer orden, y el sonido directo entre fuente y receptor, y a partir de esas reflexiones, obtener un ecograma. No sé si ya hablamos que era un ecograma o no. ¿Alguien me puede No, explicar eso? yo por lo menos no tengo ni idea. Ok, bueno, lo vamos a introducir ahora, no es tan difícil, creo. Em, bueno, entonces lo que voy a hacer es dibujar un recinto de 5 paredes arbitrarias. Una, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ubicar una fuente, por ejemplo, en este punto, y vamos a ubicar un receptor, por ejemplo, en este punto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a considerar en principio todas las superficies de impedancia infinita o de absorción cero, y lo que tenemos que estudiar son las reflexiones que llegan a este receptor en relación con el sonido directo. ¿Cómo vamos a obtener esas reflexiones? A partir de las fuentes e imágenes. ¿Cómo hacíamos las fuentes e imágenes? A ver si entendieron algo. ¿Qué tengo que ubicar para poder arrancar? Una fuente a una determinada altura y lo que sería la superficie reflectante, Bien, en este para caso, despejarla. sí, nos, nos dice que, digamos, no tengamos en cuenta piso y techo y solo trabajemos en planta. O sea que vamos a suponer que en este caso la fuente y el receptor están ubicados a la misma altura, entonces de esa manera nos podemos independizar de si hay alguna influencia de cómo, digamos, cómo va a estar reflejada la fuente en cada una de las superficies respecto de la altura, ¿ok? Entonces, cada una de estas superficies va a tener una fuente imagen en referencia a esa fuente original. Entonces, lo que tengo que hacer es, para cada una de las superficies, trazar la fuente espejada respecto a esa superficie. Entonces, para espejarlo, lo tengo que hacer de manera normal, es decir, perpendicular a la superficie. Entonces, por ejemplo, voy a arrancar con esta pared. Para tratar de hacer esto de manera perpendicular, voy a trazar una línea acá, por ejemplo, ¿no? Y veo que más o menos ahí es perpendicular y lo que tengo que determinar es la distancia. Para esto habría que hacerlo a escala. Más o menos, supongamos que es ahí, entonces voy a dibujar esto que vamos a llamarlo fuente 1, para llamar a esta superficie S1, y para determinar cuál es la reflexión, digamos, en este punto de recepción, lo que tengo que hacer es unir esa fuente imagen con el receptor, ¿ok? Y este punto en el que la fuente imagen, digamos, corta la superficie que estoy haciendo, es el punto en donde la fuente, digamos, refleja en esa superficie. Entonces, ¿qué información me da esto? Y bueno, a partir de esta fuente, que es la fuente imagen de esta fuente, lo que puedo establecer con este rayo, digamos, es la distancia total que recorrió esa onda para llegar como una reflexión de primer orden al receptor, ¿sí? Entonces, si yo esto lo tuviera hecho a escala, lo que puedo hacer es simplemente medir esta, esta recta, digamos. Supongamos acá que, no sé, cada 2 cuadraditos tengo
no sé, o cada 3 cuadraditos tengo 1 metro, pongamos. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es decir, bueno, de acá hasta acá tengo, ponele que sean 3, 6, 9, 12. Entonces tengo 12 metros, vamos a llamarlo, de 1 va a ser la raíz cuadrada de 12 al cuadrado y hacia abajo, ponele que tenga 3, 6, 9,2, o sea que serían, perdón, esto dije 3 y no eran 12, eran, ya estoy haciendo mal, 1, 2, 3, 4 metros. Cada 3 eran 1, podría haberlo hecho más fácil. Y esto es 3,2, habíamos dicho. 1, 2, 3, o pongamos que es 3,6. Te faltó decir cada 3 cuadraditos es raíz de 2 metros, como para hacerlo un poco más difícil, más o menos. Bueno, lo importante es que acá tengo la distancia 1, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué puedo sacar? Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia de tiempo que tarda esa reflexión en llegar desde la fuente que emite, digamos, hasta el receptor? Entonces, lo que voy a tener asociado es un tiempo 1, que ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la distancia de 1 sobre la velocidad del sonido, ¿sí? ¿Y qué información me va a dar eso? Bueno, por un lado nos va a dar, para formar el ecograma, que va a ser este gráfico en el cual yo voy ubicando temporalmente cuándo llegan las reflexiones, me va a dar esa ubicación y por otro lado, como estamos trabajando con ondas esféricas, me va a dar información de cuánto se tomó la onda por recorrer, digamos, esta distancia, ¿sí? Entonces, lo que voy a plantear acá al costado, en realidad, va a ser, ¿qué es el ecograma? Es un gráfico que nos da información, por un lado, temporal y por otro lado, de amplitud, ¿sí? Que esta amplitud podría ser el nivel de presión o podría ser la presión nada más. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener la primer, la primer representación del ecograma que va a ser siempre el sonido directo, ¿sí? Que vamos a llamar a este sonido directo el tiempo cero, por ejemplo. ¿Y cómo va a ser? Bueno, va a ser esta distancia, llamémosla distancia cero, en relación a la velocidad del sonido, lo mismo que recién, T0 igual a D0 sobre C, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se entiende. Ahora, ¿cuál va a ser la próxima reflexión? ¿O cuál va a ser el próximo, sí, próxima reflexión? En realidad, para ponerlo en función del tiempo, habría que ver las distancias, ¿no? O sea, primero ver todas contra todas las paredes y después ver qué distancia es menor. Claro, exacto. Tengo que evaluar cada una de las reflexiones de las superficies y ver cuál es la que llega con menor tiempo, que va a ser la que tenga menor distancia en definitiva, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es esto mismo que hicimos recién para todas las superficies. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta otra superficie de arriba y voy a hacer lo mismo. Tengo 3, 4,5 hacia arriba, entonces este va a ser la fuente imagen de esta superficie. Entonces, esta es la reflexión. De la misma manera que antes, voy a sacar cuál es la distancia de esta y voy a calcular el tiempo 2. ¿Sí? Bueno, y así voy a ir haciendo para toda la superficie. Siempre acordándonos que las reflexiones o las fuentes las voy a trazar de manera perpendicular a la superficie que estoy utilizando. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, con esta otra. Supongo que más o menos ahí está normal, más o menos, y ponele que esta es la distancia. Entonces lo que tengo que hacer, esta sería otra fuente, lo mismo, trazo las distintas, los distintos rayos, digamos.
Y así voy obteniendo las distintas distancias de cada una de las fuentes, ¿sí? Y en este caso es, nada, relativamente sencillo en este sentido, porque todas las superficies, digamos, las tengo relativamente cerca de fuente y receptor. Ahora, ¿qué va a pasar con las amplitudes que tengan estas reflexiones? A medida que tarden más tiempo en llegar, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, no sé, acá tendré una, puedo tener otra que está acá muy cerca, puedo tener otra que está, no sé, más alejado, eso va a depender de las distancias. Y las amplitudes que tengan estas reflexiones, ¿de qué van a depender? De la distancia que hayan tenido que recorrer hasta el punto de recepción. Bien, acá el ejercicio lo que nos dice es que supongamos que el sonido directo de la fuente llega al receptor con una presión de 1 pascal. Es decir, que este valor, ¿no?, es de 1 pascal. Ahora, si yo sé que eso llega con 1 pascal, ¿puedo saber con qué presión llegan estas otras sin saber nada más? Y capaz usando o sea, van a ser en definitiva una relación proporcional de ese pascal que tenés, ¿no? Porque sería esa ecuación que estábamos viendo recién de presión eficaz igual a presión directa por un coeficiente en definitiva, ¿o no? Claro, ese coeficiente va a ser cómo diverge la onda en el espacio, digamos. Porque en este caso estamos considerando que todas las paredes tienen absorción cero. Entonces, si recordamos lo que habíamos charlado en algún momento de la diferencia de nivel de presión entre dos fuentes, la presión eficaz directa en relación con la presión eficaz reflejada, en este caso, va a ser la distancia reflejada sobre la distancia directa. ¿Sí? Entonces, la presión eficaz reflejada la puedo expresar como la distancia directa sobre la distancia reflejada por la presión eficaz directa, que en este caso esto es igual a 1. Entonces, simplemente la relación entre las distancias del sonido directo y el sonido reflejado me van a dar el valor de amplitud, digamos, que yo voy a poder representar en el diagrama en el ecograma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estas superficies no tuvieran un coeficiente de absorción 0, sino que tuvieran un valor determinado? ¿Qué va a pasar? Vas a perder energía cuando impacte contra la pared. Claro, entonces cada una de las reflexiones, además de la diferencia, digamos, por la divergencia de la onda, la voy a tener que evaluar en términos de la absorción que haya en cada una de las paredes. Entonces, fíjense que de esta manera, sin absorción, lo que indica es que el ecograma, o sea, va a ser completamente decreciente, porque a mayor tiempo, mayor distancia y por lo tanto mayor atenuación de la presión en el punto de recepción. Ahora, si yo tengo una pared, si mi primera reflexión, por ejemplo, ponele que mi primera reflexión sea esta, la que corresponde a esta pared. Si esta reflexión tiene un alfa de 0,9 y esta tiene un alfa de igual a 0, probablemente esta que llegue antes tenga menor amplitud que la siguiente, porque en realidad está perdiendo muchísima energía por incidir sobre una superficie que tiene absorción. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, y así podemos seguir, digamos, con todas las reflexiones. Háganlo ustedes y construyan sus recintos y sus ecogramas. Pueden hacerlo también de más superficies. Ahora, ¿qué pasa con lo otro que nos piden, que son las reflexiones de segundo orden? ¿Cómo vamos a interpretar las reflexiones de segundo orden? Lo que Creo quiere decir es que rebotan sobre dos superficies. Había alguien que quería hablar, perdón. Puede ser que vos ahí tenés que hacer como una fuente imagen de la fuente imagen. Exacto. Yo lo que voy a definir, digamos, son sobre qué dos superficies voy a estar evaluando, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer algo que en principio no es válido, ¿no?
Pero lo que me indica, digamos, una reflexión de segundo orden es que la onda va a reflejarse sobre dos superficies. Entonces, por ejemplo, podría reflejarse acá y recién ahí ir hacia el receptor. Entonces voy a tener, por un lado, una distancia mucho más larga, y en este caso no, pero si hubiera absorciones, voy a tener dos absorciones distintas que considerar. Entonces, para determinar cómo es la traza de esa reflexión, lo que voy a tener que determinar es qué dos superficies estoy evaluando y cómo se determina esa fuente imagen haciendo una extensión, como decían recién, de esa primer fuente imagen. Por ejemplo, tomemos esta, bueno, con esta primera superficie que ya la hicimos, trazamos esa fuente imagen y lo que tengo que hacer es determinar otra superficie. Por ejemplo, voy a determinar esta, la extiendo con la misma dirección que tiene y tengo que generar una fuente imagen a partir de esta fuente imagen que generé con la primera superficie. Entonces, en este caso, de nuevo, considerando digamos, espejarlo de manera normal, por ejemplo, lo voy a tener acá, y esta es la fuente que voy a tener que trazar hacia el receptor. ¿Y qué pasó acá? Que la distancia es muchísimo más grande que todas las demás consideradas. Ok, eso sí, pero ¿cómo? Yo, por ejemplo, cuando hice esta reflexión, yo dije, bueno, la trazo y el punto donde refleja es en este punto. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el punto de reflexión de la onda? Saran. Tendría 2 puntos. ¿Cuáles serían? El primero que ya marcaste, que está ahí como redondeado, y el segundo que es el cruce entre la línea roja y la verde. ¿Es O sea, posible? sí. Y no lo puedo marcar, pero el que está abajo de 0,9, esa línea que se cruza. Sí. ¿No serían esos dos? ¿Y cómo hace la onda para ir primero para acá, después para acá y reflejarse para acá? No, no dije nada. ¿Qué está Claro, pasando entonces? sería como reflejarse dos veces en la misma superficie, que no podrías. Y no podría. Bueno, lo que pasa acá es que no existe en esta disposición de fuente y receptor y de paredes una reflexión de segundo orden que se refleje, digamos, sobre esta superficie S2 y esta que vamos a llamar S4. ¿Se entiende? No hay, o sea, no todas las combinaciones posibles de superficies nos dan una reflexión de segundo orden. ¿Ok? Sería como que vos para saber que hay una reflexión doble, digamos, esa última recta verde que hiciste que une el punto de escucha con la segunda fuente de imagen, eso tendría que cortar la superficie S4. Claro, no la extensión de la superficie S4, sino la superficie S4. Tendría que Claro, estar en algún punto entre este y este, digamos. Y ahí sí me da una reflexión de segundo orden entre S2 y S4 que sea válida. ¿Ok? está bien. Pero eso Ahora, significa que sí, no va a haber reflexión entre esas dos paredes. O sea, como que me parece algo muy loco, ¿no? Decir que entre esas dos paredes no va a haber una onda que rebote en una y en la otra. sí lo va a haber. El tema es que no va a haber una reflexión de segundo orden que refleje entre S2 y S4 y una la fuente con el receptor. ¿Ok? Ah, Porque yo puedo hacer, por ejemplo, esta reflexión, ponele que esto sea más o menos especular, claro, claro, está bien. pero se me va de rango. Puede impactar sobre otra superficie y recién ahí unir al receptor, por ejemplo. Si esto fuera así, creo que esta podría darse, pero es de tercer orden porque impacta en tres superficies. ¿Sí? Y para trazar eso, ¿cómo hago? Y bueno, tengo que hacer la reflexión de la reflexión de la reflexión. O sea, yo hice la fuente imagen de esta primera superficie, después hice esta otra, y lo que me quedaría hacer es como la reflexión sobre la última superficie, ¿sí? Sobre esta. La extiendo y hago la fuente imagen de esa fuente, o sea que me tengo que ir más afuera. No sé, ¿dónde será?
por acá, supongo. Algo así. Y recién ahí poder unir este punto que va a ser la fuente con el receptor. Ponele, ¿no? Pero bueno, ahí ya se me fue, o sea, no es de segundo orden, es de tercer orden, ¿ok? Sí, sí, perfecto. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es buscando qué reflexiones de segundo orden son posibles entre esta fuente y este receptor. Entonces, bueno, tomaré cada una e iré probando cuáles son las válidas para realizar, digamos, el ecograma, que evidentemente las de segundo orden son aquellas que, digamos, que por impactar en más superficies van a tener mayor recorrido y van a estar, digamos, después de las reflexiones de primer orden. ¿Ok? Sí, me perdí un poco en cómo saber si entre dos superficies va a haber, después, o sea, lo de buscarlo no, pero lo de saber si va a haber o no reflexiones de segundo orden. Bien, voy a borrar todas estas que hice. La manera de identificarlas es hacerlo relativamente a escala y ver en qué lugar están impactando, ¿sí? Yo en este caso hice esta fuente imagen, vamos a llamarla F', y esta otra que es F''. Y cuando yo trazo la recta que une esa fuente imagen con el receptor, el punto de cruce en S4, porque acá está el punto, el corte que tengo que buscar tiene que ser sobre la última superficie que reflejé, ¿sí? La última que reflejé fue S4, no fue S2. Entonces yo ubico el punto de cruce y en este caso es este punto de cruce. Pero esto está fuera de las dimensiones que yo planteé. Entonces no es válida, ¿sí? Al principio, cuando habían dicho, bueno, el punto es este, ok, es una superficie válida, pero no es válida que el punto de cruce, digamos, que yo esté evaluando, sea acá, porque el que tengo que evaluar es el último sobre el que reflejé. ¿Sí? Ok, sí, más o menos. O sea, no hay una forma muy así automática. De hecho, le iba a pasar hay un libro interesante que es el libro de Michael Burlander, que es un acústico, se llama Auralization, Auralization, y está todo enfocado en cómo realizan los algoritmos digamos, de procesamiento de señales para hacer acústica de salas, cómo manejan la absorción, cómo manejan la difracción, cómo manejan todo, digamos, pero todo a nivel algoritmos. Muy ñoño ese libro, pero bueno, quizás a alguien le pueda interesar. Y ahí explican como algunos métodos numéricos o algorítmicos para identificar qué imágenes van a pegar en un receptor y cuáles no. Entonces hay como todas unas cuestiones matriciales que hacen ahí, de dónde están los vértices de la fuente, de dónde están los vértices de los límites de la sala, como para encontrar si vectorialmente va a pegar o no va a pegar. O sea, no es algo tan elemental, y menos cuando estamos en un recinto muy complicado y mucho menos todavía en 3 dimensiones. Pero así a ojo, la forma de hacerlo es, digamos, como está diciendo Maite, pero es algo que es bastante mecánico, no es una forma muy, así muy, que haya un truquito y sale, digamos. Claro. Ok, Por perfecto. ejemplo, creo que si hiciéramos esta misma fuente de la superficie C2, ahora sobre la superficie C1, creo que sí nos daría. No, no nos daría. No dije nada. Bueno, hay que buscar eso. ¿Cuáles son las que sí dan y cuáles son las que no dan, digamos? Y que sean de segundo orden. ¿Ok? Es un laburo como medio engorroso, pero para hacerlo un par de veces está bueno porque ahí entendés, digamos, cuáles son esas diferencias. Lo que les recomiendo es que además de esto, que dice solamente absorción 0, prueben de hacerlo con algún nivel de absorción que le pongan a cada pared y vean qué pasa con ese ecograma entre la absorción y la difracción de la onda con la atenuación por distancia, digamos. ¿Sí? Igualmente, nosotros comentamos por arriba cómo íbamos a manejar la absorción, pero eso lo vamos a ver el jueves cuando metamos potencia. Pero bueno, si llegan a poder hacerlo con absorción 0, después el ecograma les va a quedar igual,
pero van a cambiar las amplitudes. Entonces por ahí ya tienen una parte del trabajo hecho y pueden pensar las dos cosas por separado, digamos.